La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un nuevo revés al presidente López Obrador tras invalidar la segunda parte del Plan B en materia electoral, al considerar que durante la aprobación de estas reformas existieron violaciones al procedimiento legislativo. Hay que recordar que con esta segunda parte del Plan B del gobierno federal, pues se buscaban aplicar cambios a la estructura del Instituto Nacional Electoral, del INE, reducir los salarios de los consejeros, así como eliminar los fideicomisos. En fin, una serie de cosas, de cambios al sistema electoral mexicano. Y como era de esperarse, pues las reacciones no tardaron en llegar. Por un lado, la oposición aplaudió la decisión del máximo tribunal de justicia del país para echar abajo la reforma legal, las reformas a las leyes secundarias en materia electoral, mientras que los principales liderazgos de Morena descalificaron y cuestionaron de nueva cuenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta resolución. Incluso advirtieron que pues no pasó el plan A ni el plan B, pero el plan C está en marcha y contempla una reforma al Poder Judicial para que a los jueces, más que a los jueces, a los magistrados y ministros, los elijan por voto popular. En fin, esta reforma la planteará el presidente López Obrador en su último mes de gobierno, en septiembre del próximo año, cuando ya haya una nueva legislatura en la Cámara de Diputados y en el Senado. En fin, veremos cómo le va a esa reforma. Por lo pronto, le platicamos de este tema de la Corte y el Plan B, que ya está pues echado abajo por completo. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, con 9 votos a favor y 2 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la segunda parte del Plan B en materia electoral que impulsó el presidente López Obrador y obviamente le hicieron segunda los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado. Esto tras considerar que durante su aprobación existieron diversas violaciones al proceso legislativo que marca la ley, la Constitución. Y le decía, como se esperaba, el tema dividió opiniones dentro de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, que están plegadas al gobierno del presidente López Obrador, votaron en contra de la invalidez de esta segunda parte del Plan B de reforma electoral. Estas fueron las razones que esgrimieron estas dos ministras propuestas por el presidente para sumarse a la Corte y pues hoy muy cercanas y plegadas al gobierno federal. Respetuosamente, no comparto el sentido ni las consideraciones de la propuesta respecto de las violaciones al procedimiento legislativo. Para aclarar la invalidez de un decreto por este tema, se debe analizar el procedimiento en su integridad para verificar que se haya respetado el derecho de las mayorías y minorías legislativas a participar en condiciones de igualdad y libertad. Considero que las posibles deficiencias de los trabajos legislativos que señala el proyecto no tienen un potencial invalidante para dejar sin efectos las votaciones mayoritarias de las personas legisladoras en ambas cámaras del Congreso de la Unión, pues lo que el proyecto nunca llega a demostrar es que el decreto carezca de los votos necesarios para su aprobación, que es para mí lo relevante. Por su parte, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, esa que el presidente López Obrador casi que no puede ver ni en pintura, y también los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Jorge Pardo, Arturo Saldívar, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, Javier Lainez, que por cierto traía él esta ponencia, justificaron su voto a favor de invalidar esta reforma. Así fue como lo dijeron. El hecho de que se haya publicado por segunda ocasión la iniciativa de la Gaceta Parlamentaria, es decir, acreditando que no eran idénticas a las del Ejecutivo, sin avisar de esta circunstancia a los miembros del Pleno, confirma que los legisladores no solo no tenían conocimiento o estaban conociendo la iniciativa, sino que la que conocieron originalmente no era la que ya estaban discutiendo. En ambos decretos
los respectivos procedimientos legislativos transcurrieron en forma simultánea, por lo que los vicios e irregularidades que se advirtieron en la sesión de este Tribunal Pleno del 8 de mayo de 2023 también se presentaron en el decreto que ahora se revisa. Incluso veo que las infracciones a las reglas de la democracia deliberativa se presentan con mayor fuerza y claridad en este decreto impugnado, de ahí que voto a favor de declarar la invalidez de todo el decreto. Y tras darse a conocer esta decisión, las reacciones por parte de los principales rostros de Morena, le decía, los liderazgos no tardaron en llegar. Una de las primeras reacciones vino de Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, con quien vamos a platicar al ratito, ya le comentaremos de este asunto, quien arremetió contra los ministros al asegurar que trabajan para el bien de los conservadores, por lo que dijo buscarán acabar con ellos bajo la vía legal. Estas fueron sus palabras. Es una clarísima definición de cómo la Corte está absolutamente del lado conservador, porque les decimos de una vez a ese bloque conservador que vamos por ellos, por la vía legal, pacífica y democrática. Vamos a fijarnos la meta de obtener 33 millones de votos para ganar la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso y poder hacer efectivo el Plan C. A su vez, el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que con estas decisiones los ministros de la Corte están creando una crisis en la impartición de justicia del país y advirtió que su bancada ya arrancó con el Plan C para convertir a México en un país verdaderamente democrático. Mientras tanto, Eduardo Ramírez, el coordinador de Morena en el Senado, anunció que su bancada no se dará por vencida, por lo que presentarán una nueva reforma electoral durante el próximo periodo de sesiones, el cual inicia el 1 de septiembre. Sin embargo, en caso de aprobarse, no será aplicable el proceso electoral del 2024. Así lo explicó. Quisiera comentarles que la Suprema Corte estrictamente se fue a la parte del procedimiento, es decir, a la forma y no al fondo de la discusión profunda que dieron las cámaras, tanto en diputados como en senadores. Nosotros fuimos intérpretes de lo que el pueblo de México nos ha manifestado en cada rincón de la República. La propuesta que nosotros vamos a insistir a partir del 1 de septiembre es generar una agenda legislativa donde discutamos una nueva reforma electoral con la tranquilidad de que en el año 2024 va a normar la esencia constitucional y las normas jurídicas que han regido el 21 al 18. Y quienes también se pronunciaron al respecto fueron Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, ambos aspirantes a la candidatura de Morena o a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, como le llaman al precandidato del 24, así le van a llamar. Dijeron ambos que los ministros del máximo tribunal no analizaron a fondo la reforma electoral, por lo que los calificaron de hipócritas y de tener un comportamiento sistemático en contra del gobierno federal. Reiteraron que no darán marcha atrás con su famoso Plan C, que es pues renovar al Poder Judicial en septiembre, pero del próximo año, cuando ya haya nuevo presidente electo, por cierto, y nuevo Congreso. Las reacciones por parte de la oposición tampoco se hicieron esperar. La de Santiago Krill, Manuel Añorbe, Clemente Castañeda, la bancada del PAN, de MC, todos aplaudieron la resolución de la Suprema Corte y agradecieron a los ministros no fracturar el sistema electoral mexicano, pese a los embates recibidos por parte del gobierno federal. Así las cosas con los partidos políticos en México y lo que sucede en el Poder Judicial también con estas decisiones. Pues como era previsible, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo ya la segunda parte del Plan B de reforma electoral. Estas reformas se hicieron a las leyes secundarias para cambiar
el sistema electoral mexicano, particularmente el Instituto Nacional Electoral. Aunque se decía que el plan C fue siempre que pudiera tener control de la presidencia del INE y de algunos de los consejeros del gobierno federal, como parece ser que hoy lo puede tener con Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, y sobre todo que ya no estuviera Lorenzo Córdoba, este personaje que le resultaba incómodo al gobierno y chocante al presidente Andrés Manuel López Obrador en lo particular. Ya se fue, ya llegó Guadalupe Tadei, ya los invitó a los consejeros del INE, a los 11 consejeros y consejeras del INE, el presidente López Obrador a Palacio Nacional, ya hay una buena relación. Se decía que en realidad ese era el plan C. Ahora el plan C, el planteamiento es que vayan a reformarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el Poder Judicial el próximo año, y obviamente ya con un Poder Judicial renovado o una Suprema Corte donde pues no le alcanza al gobierno todavía para imponer mayorías o para que no se declaren inconstitucionales varios cambios que ha hecho su gobierno a través del Poder Legislativo, pues que puedan, digamos, tener ese control también en el Poder Judicial. En fin, para que todo esto suceda falta mucho tiempo, falta que transcurran las elecciones del próximo año de junio del 2024 y después veremos si efectivamente ya con un presidente o presidenta electa, con una nueva legislatura conformada ya a partir de las elecciones del 24, les alcanza a los de la 4T y al presidente en particular, porque dijo que va a proponer toda esta serie de reformas en septiembre, que es el último mes de su sexenio, de su gobierno del próximo año. Veremos si les alcanza o no. Por lo pronto parece que aun cuando reaccionan así ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante resoluciones como la que se dio ayer en este máximo tribunal, pues la realidad es que no es que estén, era algo esperado, descontado que ya tenían en la 4T y más bien van a buscar pues jugar fichas con el actual Instituto Nacional Electoral, con los actuales consejeros y consejeras, a quienes le decía, ya sentó en una comida el presidente López Obrador. Así que el plan C sí le funcionó al presidente y ahora tiene algunos incondicionales en el INE. Ojalá que no sea para mal, para que se tuerzan las leyes electorales. Por lo pronto, hablando de torcer leyes electorales, ya les dieron vía libre a las corcholatas para que puedan hacer esta campaña, pre-campaña adelantadísimas, que está disfrazada de recorridos, de giras por el país. Parece ser una violación a la ley electoral, pero el INE pues dijo que no había problema, que estaban en su derecho siempre y cuando pues, no usaran los recursos públicos, no llamaran al voto, no pusieran espectaculares, pintas con su nombre como si fueran candidatos. Pero bueno, pues lo son, ¿no? Lo son en la práctica. Ya veremos qué sucede, pero de cuidado lo que pueda pasar con el INE y con el respeto al marco electoral en México, sobre todo hablando de los candidatos de Morena.